en esta mesa. Creo que No. todos nacimos en La Plata, eso es algo que tenemos en Todos común. nacimos en La Plata. Yo nací en Capital, pero bueno, está bien. Te invitamos a Te retirarte. invitamos a retirarte. Retírese, porteño. Igual duré 3 meses. O sea, ¿Vos? tampoco Te que... criaste acá en La Plata. Los chicos acá, Facu y Simón, se fueron de chiquitos. Ujú. Sí, igual vivo hace como 10 años. Está bien, han adoptado la ciudad. Un poco de eso vamos a hablar. ¿Por qué? Porque esta ciudad maravillosa, la ciudad de La Plata, que es capital de la provincia de Buenos Aires, cumple cumple. El Cumplirá. 19 cumplirá El miércoles. 143 años. Esta ciudad planificada, que se diseñó desde cero para ser capital y pensada desde sus orígenes con una ambición muy particular, nacer con pretensiones. ¿Con pretensiones de qué? ¿Por qué digo esto? A ver. Porque La Plata fue proyectada con un trazado único, casi perfecto, que contemplaba desde su inicio las necesidades de esta población futura, ¿no? Iba pensando su población antes de ser concreta. Sí. De Una ciudad planificada en todo sentido. ¿no? toda esta población que se iba a instalar. Se pensó con una ciudad de pensadores, Sí. con una institución que le diera identidad intelectual y científica, que es la Universidad Nacional de La Plata. Al principio fue Universidad Provincial de la provincia de Buenos Aires. Desde el primer momento, el proyecto urbano incluyó la idea de que quienes vinieran acá pudieran educarse, investigar y producir conocimiento. Además, esta ciudad, La Plata, nació entendiendo algo que hoy llamamos la calidad de vida, ¿no? Que tanto falta, ¿no? Que un poco se perdió con el tiempo, pero que ya pensaba en esta mirada, la mirada fundacional de la generación del 80 que pensó esta ciudad, que para vivir plenamente hace falta salud, hace falta espacios de encuentro y planificación urbana. Por eso, el casco incorporó un sistema de plazas cada 6 cuadras, que estaban ubicadas estratégicamente sobre las avenidas principales y que si vos estabas en cualquier parte del casco urbano, Sí. solamente estabas a máximo 4 cuadras de una plaza. O sea, siempre tenías la posibilidad de esparcirte, de recrear, de mirar el horizonte. Parece joda, nosotros estamos acostumbrados porque vivimos acá, pero no pasa siempre. De hecho, en la periferia de la ciudad es algo que no sucede y que el derecho a recrearse es un derecho muy importante y en la ciudad de La Plata lo tenemos contemplado. Junto a eso se diseñó el sistema de las diagonales, que buscó desde el inicio acordar tiempos, conectar los barrios y permitir moverse más rápido por la ciudad, más fluidamente, más intuitiva. En este aniversario, esta es una introducción, Sí. en este aniversario de 143 años, acá desde el equipo de Martilla vamos a estar hablando de esta ciudad que nació con esta mirada de futuro y vamos a hablar un poco de las curiosidades y momentos icónicos que tuvo la ciudad. Vamos con los momentos. Momento 1. A ver. La ciudad tuvo una doble fundación y un cuadro fantasma de ilustres ausentes en la primera fundación, que fue la primera fake news. No sé si la primera, pero una gran fake news que poco conocemos. O sea, tuvo una doble fundación como lo tuvo la ciudad, La ciudad de Buenos Aires. Ya. Momento. Tiempo al tiempo. Primero vamos a hablar de este cuadro fundacional, que es una fake news. Porque si hay una historia que despierta curiosidad, es doble fundación y cuadro fantasma que inmortalizó figuras. Esta es la foto de la fundación de la Ciudad de La Plata. Pero hay un cuadro que inmortalizó a figuras que en realidad jamás estuvieron allí. En ese cuadro, que es este que estamos viendo, se pudieron ver, que está además en el Museo de Dardo Rocha, ¿no? Que está enfrente de la catedral, es la casa que fue del gobernador, que mandó construir el gobernador, porque Dardo Rocha era el gobernador de la provincia de Buenos Aires, mandó a diseñar la Ciudad de La Plata, pero no vivía acá. Y como fue una crítica, se mandó a hacer esa casa, que es la casa que hoy día es el Museo de Dardo Rocha. Allí está este cuadro que retrata un poco cómo fue ese acto fundacional del 19 de noviembre de 1882, cuando se colocó la piedra fundacional de la ciudad, que pusieron un montón de vinos, que pusieron un montón de cosas que tenían que ver con la fundación y que posteriormente fue saqueado, como todos sabemos. Muchas banderas ahí en Ay, ese cuadro. bueno, sí. La obra muestra esto, un momento solemne, la flamante capital recién trazada, las diagonales, bueno, los parques, todo. Y muchos de esos protagonistas, de esas personas que están ahí adentro del cuadro, jamás asistieron a la ceremonia.
Esto fue un trabajo que se hizo después de la fundación, post-fundación, y que fue un poco una idea que tuvo Dardo Rocha para poder recrear aquello que no pudo construir, que tenía que ver con que estuviesen presentes, por ejemplo, el presidente Julio Argentino Roca, que no vino, que fue invitado, que aceptó esa invitación y que no vino, porque era el principal rival político de Dardo Rocha. Exactamente. Más o menos como ahora, ¿no? Que el gobernador se peleaba con el presidente. Bueno, un poco así. Un poco se repite la historia, puede pasar. Y bueno, en su lugar envió al ministro del Interior, Victorino de la Plaza, quien sí estuvo presente. También no vinieron, a pesar de haber aceptado esta invitación, figuras de peso, como por ejemplo Domingo Faustino Sarmiento, quien también aparece en ese cuadro, Nicolás Avellaneda, Carlos Peregrini, Francisco Moreno, Leandro Nen y Bernardo de Irigoyen. Ninguno pisó Plaza Moreno, pero sin embargo en el cuadro que retrata ese momento fundacional sí están incluidos. Bueno, esta ausencia colectiva fue una afrenta política enorme para Dardo Rocha y generó un escándalo durante años. Dardo Rocha lo que hizo se tomó la revancha particular, reinventó la historia en un lienzo, en este cuadro donde están todos y todos participan de su acto, aunque jamás hayan estado ahí. Había muy poca fotografía, se pudo dar este lujo de crear una fake news. Es parecida, digamos, a la foto de Milei con Messi, básicamente. Básicamente. Que no existió, pero bueno, la tiraron por... El que piensa que las fake news son algo nuevo, no que vayan al Museo Dardo Rocha. Dardo Rocha patentó la fake news en la Argentina. Podemos pensarlo, pero seguramente que haya muchas fake news en la historia. No, y anteriores seguro. Era muy fácil, era esto. Sí, desde la máscara de Fernando VII por lo menos. Listo, básicamente. Bueno, segundo momento, la segunda fundación, cuando la Universidad Nacional salvó a La Plata. Porque, ¿qué pasó? Esta ciudad nació pretenciosa, ya lo dijimos. Ganó un premio en la exposición de París. Pretendía ser una ciudad modelo y rápidamente, en el medio de una crisis económica que enfrentaba el país, la realidad golpeó mucho más fuerte. Era un proyecto urbano perfecto, pensado para ser una capital pujante, que no prosperaba. A finales del siglo XIX, La Plata era una contradicción. Había grandes edificios públicos que se habían hecho y que estaban levantados, y alrededor había casas de madera, había poca población y un paisaje casi desierto, ¿no? Calles de tierra, se mezclaba un poco eso. Ese sueño moderno, ese sueño geométrico, monumental, empezaba a parecer un fracaso. A esto se sumaba el impacto de esta crisis económica que había, ¿no? Se había frenado mucha obra pública, se había frenado la actividad, y eso había frenado también la llegada de familias a esta ciudad porque ya no parecía tan pujante. En este contexto nace lo que hoy se conoce como la segunda fundación de la ciudad de La Plata, que fue un punto de inflexión que llegó en 1905, que es cuando Joaquín B. González, ¿no? Nosotros lo conocemos porque está la estatua plantada en la puerta de la Universidad Nacional de La Plata, impulsó una decisión que cambiaría para siempre el destino de esta ciudad, que fue crear, sobre la base de la ya existente universidad provincial, o sea, ya había una universidad en la provincia de Buenos Aires, pero se fundó la Universidad Nacional de La Plata, y esto atrajo a muchas personas a la ciudad, ¿no? Los testimonios de viajeros de la época coinciden en esto. Ese momento fue un renacimiento. La universidad trajo estudiantes, profesores, familias, devolvió la vitalidad a la ciudad, que parecía detenida en el tiempo, y reactivó la economía local, ¿no? Porque se empezó a reactivar la obra pública a través de, por ejemplo, se hizo el edificio del rectorado de la Universidad de La Plata, y otros edificios universitarios. Sí. Si no le pillo el museo. El Museo de La Plata me parece que fue anterior. No lo recuerdo bien. Pero bueno, a partir de allí la ciudad de La Plata dejó de ser un sueño estancado para convertirse en lo que hoy conocemos, una ciudad universitaria. Un polo intelectual que atrajo generaciones enteras del interior del país, y en ese momento esa inyección de vida fue la razón por la cual pudo prosperar.
Seguimos. Pueden igual aportar si quieren. Quería decir también que en 1887 apenas se inició la construcción del viejo teatro argentino, que en años posteriores habría sido quemado y demolido y posteriormente Y ahora reconstruido. tenemos el teatro que conocemos nosotros. También en ese año se fundó el Club Gimnasia y Esgrima de la Plata, donde, como su nombre lo indica, eran los dos deportes principales que se practicaban. Gimnasia y esgrima. Sí. O por otro lado, también en 1905 también se funda el Club de Estudiantes de La Plata. O sea, el mismo año en el que se nacionaliza la Sí, universidad. tiene que ver casualmente con la fundación de la, De los- claro, de la de la Universidad Universidad Nacional, digamos, de La Plata. Estudiantes de La Plata. Ujú, Que eran personas que le querían dar más prioridad al fútbol. Así es. ujú. Momento 3. La maldición de la bruja tolosana. ¿Por qué los gobernadores bonaerenses no llegarían jamás a la presidencia? Bueno, entre una de las historias más destacadas de la ciudad de La Plata, hay una que mezcla política, leyenda y brujería. Hay una explicación sobrenatural a algo que sucedió y sucede durante diferentes generaciones, que es que los gobernadores bonaerenses nunca llegan a la presidencia. Hay una excepción. Es dual, sí, Sí, pero hay una excepción. estaba pensando justo en eso. Bueno, hay una excepción, lo que pasa es que todavía no se puede Y entender. no fue electo de manera directa. No, tampoco. Bueno. no fue directo por eso. vía democrática. Por digamos. eso todavía es una discusión que tenemos. Ujú. La leyenda dice que todo empezó alrededor de la fundación de la ciudad de La Plata el 19 de noviembre de 1882, porque Julio Argentino Roca, ya dijimos, principal opositor de Dardo Rocha, decidió no asistir al acto. Pero no solamente decidió eso, además había enviado a profanar la piedra fundamental de la nueva capital. No. ¿Cuál fue el fin? Bueno, uno muy concreto, impedir que Dardo Rocha, que era su rival político, Claro. pudiera competir Claro. por el objetivo mayor que era ser presidente de la nación. Por eso, en la historia se señala a la figura clave del pueblo de Tolosa. El pueblo de Tolosa es anterior a la ciudad de La Plata. Sí, claro. Existe desde la creación de la estación del ferrocarril, que Exactamente. iba para Ensenada originalmente. que Por ahí eso es se donde pensó está la ciudad de La Plata en este lugar, porque era muy fácil extender la línea del ferrocarril también. Sí. Dato de color. Esa extensión del ferrocarril terminaba originalmente en 7:50, donde estaba Sí, el ahora el pasaje de pasaje de Dardo Dardo Rocha. Total. Lo que sucedió después es que con el crecimiento de La Plata era muy incómodo tenerlo en un lugar tan cercano. Tan céntrico. Por eso sí. tampoco tan lejos, igual, 1:44. Pero bueno, nada. Entonces contactó con una señora que ya vivía en la localidad de Tolosa, que era conocida como la bruja tolosana. Según narra Claudia Piñeiro en su novela histórica, donde habla y cuenta los sucesos acontecidos alrededor de la fundación, esa noche, frente a la piedra fundamental, un grupo de hombres y mujeres enfurecidos llegó hasta el lugar, desenterró las botellas de vino, el champán que habían enterrado en la cápsula, y en medio de un rito, la bruja tomó el vino. Dicen que despreció el champán, giró 3 veces en sentido contrario a las agujas del reloj, gritó conjuros y maleficios y cerró la ceremonia de la forma más cruda, orinando, o sea, haciendo pis, sobre la piedra fundacional. Sostenía el ventido, se agarraba la bombacha, haciendo equilibrio. Bueno, nada, todo esto lo detalla como hacen pis las mujeres, dice. Luego invitó a todos a repetir el ritual, girando alrededor de la piedra fundamental, haciendo pis. Así un poco se armó el conjuro, según narra esta narradora, que quedó consumada esa misma noche. Y que no solamente afectó a Dardo Rocha, sino que a todos los gobernadores que quisieron presentarse a elecciones nacionales. Y lo cierto es que a lo largo de la historia, la lista de gobernadores bonaerenses frustrados es muy larga y es de todos los colores políticos, desde conservadores hasta radicales, intransigentes y peronistas. Y podemos nombrar a Marcelino Ugarte, a Emilio Croto, a Manuel Fresco, a Rodolfo Moreno, a Domingo Mercante, Oscar Allende,
Antonio Cafiero, Eduardo Dualde, bueno, Carlos Asterisco. Rucao, sí, Sí. Felipe Solá y Daniel Scioli. Algunos perdieron en elecciones generales y otros en las internas partidarias. Debo decir, hacer una aclaración, esta maldición de hecho sucede incluso antes, se especula que incluso existe antes de que exista La Plata como ciudad. ¿Por qué? Porque Alsina de hecho fue gobernador de la provincia y por eso se le conoce así bueno. también. Alsina en ese momento todavía la provincia no tenía La Plata como capital. Pero eso pudo haber sido una casualidad. Pero con Claro, pero- Rocha se hizo... Pero se la conoce como la maldición de Alsina. Sí, Ah, mira, de También. hecho sí. O sea, Bueno, hay es- como... otra versión. Hay Claro. otra versión de eso. Sí, no, sí. no me cague la historia. Son leyendas de la ciudad. Bueno, podría ser puro mito. Sí. Esa es la realidad. Ujú. Pero la ciudad de La Plata tiene ciertos simbolismos, ciertas formas que te invitan a pensar en maldiciones. Y bueno, hasta está, digamos, la cuestión del esoterismo siempre rondando el tema de la masonería, Total. la escuadra y el compás dentro del Del plano. de La Plata. Hay un montón de cosas, o sea, digamos, rondando, digamos, lo esotérico, si querés, y lo mágico, o sí. Y Creo tal- que las numeraciones puede ser algo. A ver, No, igual lo de las numeraciones es más moderno, ¿no? Todas las calles tienen nombre. Igual se dice que también se inspiró Dardo Rocha en Julio Verne. De pronto también en la cuestión de lo ficcional, ¿no? De una ciudad planificada en todo su esplendor. total. Pero sí también se habla mucho de la simbología masónica dentro Claro. del trazado de esta ciudad. Acá Facu Figueroa me pregunta si no era al revés. Lo ¿Qué? cierto es que pudo haber como una suerte de retroalimentación de pronto de eso. ¿De porque era Julio Verne contemporáneo. inspirándose en la ciudad de La Plata? No, Ah, pero mirá. yo creo que es anterior. Elijo incluso. creer. O sea, yo todo lo que nosotros primero re. Sí. Otra coronación de gloria, ya fue. Coronado de gloria. Total. Total, chiques. Bueno. Sí, o sea, hay un montón de esas cuestiones. Digo, la simbología presente dentro de la propia, la propia Plaza Moreno es evidente. Digo, todas las estatuas de la Plaza Así Moreno están mismo. haciendo los cuernitos con una mano. Hay hay tipo vasijas en el centro sobre 13 hay 2 vasijas, una de cada lado, que si vos te fijás tiene imágenes demoníacas, hay un montón de Sí, simbolismo. son tremendas. Hay imágenes. El arquero que le Bueno, sacaron la escuadra y la flecha para... Claro, pero que está puesto, supuestamente es la piedra angular de la ciudad, el arquero ese. Y hay como una cuestión de un mito de que si vos movés al arquero se cae la La catedral. básicamente. Sí, hay como una... Ah, bueno. Hay una teoría también Y de una los... palanca Sí, sí, sí. Hay una teoría de los túneles subterráneos entre las... también. elegido Túneles, de la- a ver, túneles hay. Hay. Vamos. Existen túneles en algunos palacios de gobierno que están todos sobre la falsa calle 52, o sea, entre 51 y 53, y todo desemboca en, por ejemplo, astronomía, que si vos seguís el camino derecho, llegás a prácticamente ahí nomás, digamos, al lado del zoológico, al del ex zoológico, digamos. Y si uno se mete, digamos, y conoce esos lugares, sabe que hay túneles, por ejemplo. En astronomía yo he visto, digamos. Yo iba al colegio Sagrada Familia, que está atrás de la catedral, Sí. y en el baño de varones, del lado derecho, había un cubículo que no funcionaba, y vos te podías meter abajo, y había una caldera y un caminito. Vos flasheabas. ¿Veías Yo el en normal fondo? 1 también. ¿Veías el Atrás de la fondo de ese catedral y camino también con flasheaba el que había Camini? túnel. No, igual había. Para mí, No, sé. yo me metí. Bueno. Yo me metí ahí donde estaba la caldera y había un caminito, pero igual que claramente iba hasta la catedral. Y vos decías, bueno, está bien, en la situación de guerra tenía sentido que las monjas se quisieran refugiar y que haya un caminito para irse cagando hasta la catedral. Hasta la Sagrada Familia. Hasta la catedral o al Claro, revés, sí, claro, claro. está bien. Pero- En su caso tenía más sentido, el mío era un colegio laico, No, claro, obvio. pero igual Igual sí, había uno- mucho recódigo. Era un colegio muy viejo. Era raro. Por Era lo menos raro. raro. Era raro. Todo esto me lleva al momento 4. A ver. Que es que ustedes estaban nombrando. Bueno, pero hubo un gobernador que llegó a presidente. Hay un contraconjuro. ¿Cómo?
el brujo Manuel Salazar Ah, el brujo Manuel, ¿lo conozco? ¿rompió la maldición o no la rompió? Bueno, existen las maldiciones y también existen los contraconjuros. Y en La Plata, ciudad donde la política convive con las leyendas, también hubo lo suyo, existió lo suyo. En pleno gobierno de Eduardo Duarte, cuando su ambición presidencial estaba en auge, el brujo Manuel Salazar decidió enfrentar de manera directa la histórica maldición de la bruja tolosana. Entonces eligió una noche muy particular, la noche de San Juan, cargada de rituales, símbolos y fuegos purificadores. En un baldío ocupado por una cancha de fútbol lejos del centro, Salazar y un equipo que también incluía enfermos del San Juan de Dios, incluía personas de las más diversas, juntó una enorme pila de más de 4 metros, hecha con ramas, papeles de diarios y todo tipo de cosas que pudiera encender una fogata monumental. A quienes se acercaban a mirar les ofrecía diarios viejos para avivar ese fuego y a medianoche la hoguera estalló y la llama iluminó todo el barrio. Cuando el fuego bajó quedaron solo cenizas y ya casi solo quedaban brasas. Prepararon una pista de 12 metros por 2 y el brujo hizo caminar a sus seguidores descalzos sobre esas brasas. Como un acto de limpieza espiritual. Eso fue como un exorcismo. Dijo que era para romper esta vieja maldición que había condenado a todos los gobernadores bonaerenses a nunca entrar a la Casa Rosada. Pero ese ritual no terminó ahí. A las 1:30 de la madrugada se fueron todos juntos, incluyendo enfermos de San Juan de Dios, incluyendo personas de las más diversas, y se dirigieron a Plaza Moreno, el corazón simbólico de la ciudad de La Plata, donde está el arquero y las piedras fundacionales. Llegaron cerca de las 2 de la mañana y unas 500 personas y los medios de comunicación de la ciudad, ¿no? Por eso podemos ver las imágenes de ese día, de ese momento, porque fue en el 99. Interpretaron una escena digna de un capítulo de realismo mágico, pero es la realidad platense. Un poco eso es la ciudad de La Plata. El brujo depositó cenizas cerca de la estatua del arquero y de otras obras, y además de la piedra fundamental. En ese mismo año no se estaba postulando en la elección Duhalde. Y sí, por eso había que romper la maldición. Que era gobernador en aquel entonces y además estaba compitiendo con la alianza. Contra la alianza de la Rúa. Que ganó finalmente. Sí, no le alcanzó para ganar de manera democrática. No. Extendió esa bandera bonaerense sobre la piedra y puso encima 20 botellas de sidra y champán. Besó las manos, miró la base de la catedral y proclamó solemnemente: Señor Duhalde, sea usted bienvenido a la presidencia de la nación. Parecía que no había funcionado. Y bueno, pero unos 2 años después de eso, Duhalde fue presidente, digamos. Lo cierto es que ningún gobernador bonaerense llegó a las urnas. No, claro. Llegó por las urnas a la Casa Rosada, pero Duhalde sí se puso la bandera presidencial, como dijo el brujo Manuel, y se apoyó el bastón de mando, aunque fuera en circunstancias excepcionales. ¿Qué opinan ustedes? ¿Sigue viva la maldición? No sé, tenemos que esperar a que llegue un gobernador por las urnas. Falta muestreo. Por las urnas. Pero, a ver, ya lo intentó por lo Scioli, Vidal ni siquiera se molestó en intentarlo. no, bueno. Hay que ver a Axel. Yo la verdad que dudo, pero bueno. Sí. Es posible que siga. Hay que ver qué pasa en estos 2 años. Chicos, nos fuimos de hora. Sí, no nos dijeron nada ustedes. No, yo estaba muy interesado en lo que querías decir. Tenía otro cosa, momento, sí. no lo voy a decir. No, la ciudad se cambia de nombre por 2 años. Sí. Se llama Eva Perón. Se llamó Eva Perón, es verdad. Voy a cerrar esto porque nos fuimos. Yo Sí. me perdí, perdón. Feliz cumpleaños a la ciudad de La Plata. Vamos a cerrar esta sección deseándole eso, un feliz cumpleaños a nuestra querida ciudad. Una ciudad que nos dio mucho, que dicen no tuvo infancia, que nació de golpe con pretensiones enormes que después no pudo cumplir. Pero nació para la grandeza y después el devenir histórico hizo que los platenses, los que llegaron, los que adoptaron la ciudad como suya, fuéramos armando esa identidad, una identidad que se siente, que se nota
Es una ciudad profundamente atravesada por la universidad, por ejemplo, por la vida estudiantil que la recorre, que la renueva, que la transforma, que vibra con sus 2 clubes, estudiantes y gimnasia, que tienen su corazón en el bosque. Una ciudad donde la cultura es parte de la conversación cotidiana, siempre hay algo para hacer. Y también la fortuna inmensa que tenemos de que sea una ciudad que todavía en algunos puntos parece un pueblo. Si un platense conoce otro platense, de los nacidos y criados, enseguida te preguntan a qué escuela fuiste, nos pasó recién Fran. Sí. Vos a la Sagrada Familia, yo al Normal 1 y enseguida estás preguntando, conoces a tal persona. Porque es un poco así, enseguida hay un lazo, enseguida hay un primo, enseguida hay un compañero, alguna anécdota que nos hermana. Y somos tan cholulos que siempre recordamos cuando vino Brad Pitt. Sí. Y se filmó 7 años en el Tíbet. Y somos tan cholulos que el otro día estuvo Johnny Depp. Y Le dieron la llave de la ciudad. le dimos la llave de la ciudad, lo declaramos ciudadano ilustre. Yo quería decir una cosita. Mañana es la noche de los museos. Sí, Está buenísimo. Les recomiendo ir al Museo de Naturales. A la luz del alumno había leído que era. Sí, o sea, tenés que ir con linterna y ves los dinosaurios, No, los huesos de los increíble. dinosaurios en la total oscuridad. Pero- Es genial. y Para- también teníamos la agenda cultural, Sí. que no la vamos a poder decir. pero Brevemente,